Bienvenidos a Encriptado. En esta ocasión les presentaré un video sobre México, una futura superpotencia a finales del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, un gran golpe por el coronavirus en los proyectos mexicanos. Es increíble los recursos que tiene México como para que no sea una superpotencia. Por ejemplo, tiene un territorio de casi 1.973.000 kilómetros cuadrados, a comparación de otras grandes potencias como Alemania, que tiene 357.000 kilómetros cuadrados, o Italia, que tiene una superficie de 301 kilómetros cuadrados, donde México es la economía número 15, Italia la número 8, Alemania se encuentra en el cuarto lugar, por detrás de Japón. También México se considera uno de los países más jóvenes en el mundo, ya que el promedio que tiene es de 18 años entre sus pobladores. También tiene una extensa población de casi 125 millones de habitantes. Se encuentra en el número 10º en el ranking mundial de población proporcionado por la ONU. El presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, informa y asegura que el país logrará ser una mejor potencia económica a finales de su mandato. Este comunicado lo dio cuando fue electo como presidente. Pero, ¿cómo es esto posible si el presidente no tiene un plan económico estable? Es decir, en México, cuando llega un presidente a asumir el poder, este tiene la responsabilidad de dar a conocer sus planes durante el mandato, por ejemplo, en sectores como salud, educación, política y economía. Él dio un plan económico, donde nos dejan claro que será lo que impulsará la economía del país. Lo único que él informa como los grandes proyectos que actuarán en la economía es el Tren Maya, abarcando los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Se construirá una refinería de petróleo en Dos Bocas, Tabasco, y un aeropuerto en Santa Lucía en el Estado de México. Ubicada la refinería y el tren en la parte sur del país y el aeropuerto en la parte céntrica, pero del aeropuerto hablaremos más adelante. Según el mandatario, cree que impulsando esta zona sur del país se logrará un avance económico. Pero realmente es un país que tiene una tasa de pobreza del 42%, que equivale al 52.4 millones de personas, donde esta pobreza se distribuye claramente en todo el país, aunque sí es de decir que esta pobreza está más asentada en la parte sur que en la parte norte, pero no tiene sentido dejar a la deriva la parte norte, ya que esta parte no tiene ningún proyecto por parte del gobierno federal de México, y si ambas partes son de alto turismo, ¿por qué no también invertir en la parte norte? Ahora, haciendo énfasis en el aeropuerto y el Tren Maya, nos damos cuenta que son proyectos que impulsan el turismo. Este es un acierto, ya que el país es el más visitado de Latinoamérica, y teniendo aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto del país por parte del turismo. Pero, por la nueva pandemia del COVID-19, se encuentra frustrado la parte del turismo, donde el aeropuerto de la Ciudad de México tiene parados a más del 70% de los aviones según un informe de las aerolíneas, donde por este aspecto estos dos proyectos no son muy rentables, ya que el gobierno tendrá problemas económicos para llevar a cabo sus proyectos, porque sin turismo no existirá forma para sustentar al país y sus proyectos, donde existirá una contracción económica del 5% aproximadamente en el país. Es importante mencionar que el presidente de México, AMLO, ha tomado con ligereza el hecho de la pandemia, donde él hasta hace unas semanas mencionaba que con su billete de la suerte, un billete de $1, una imagen religiosa y un trébol de 6 hojas, ayudarán a salir de la pandemia a México. El agravamiento de la crisis. Les digo, el escudo protector es como el detente. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Tenerlos. Pero les quiero mostrar algo que le va a dar mucho gusto al Señor que me lo dio. Si lo muestro aquí. Así que yo creo que no.
No lo traje, no lo tengo. Sí, es un trébol. Con esto demostrando que el país, aparte de tener un mandatario con poca seriedad en el tema del COVID y por poco manejo en este tipo de catástrofes, no tiene ningún tipo de respaldo económico o social como para este tipo de catástrofes que azoten el país, quedando en claro la inestabilidad en sus proyectos económicos y que, como mencionaba anteriormente, su plan económico no deja nada en claro de cómo piensa que el país será una superpotencia económica. México tiene bastantes cosas buenas como país, tiene una buena población, tiene un alto ingreso por parte del turismo, tiene grandes inversiones, pero algo que no lo deja crecer a México como país es la poca capacidad y manejo de sus presidentes, donde México tiene una tasa de corrupción en sus servidores públicos de la más grande del continente americano según el índice de percepción de la corrupción que elabora la Organización Transparente Internacional. Otra forma en donde nos damos cuenta que el gobierno de México no tiene ni idea de qué hacer con la economía del país es en su nulo crecimiento económico, donde el presidente asegura que no existe el nulo crecimiento económico, ya que la cifra oficial fue de 0.1% de avance económico. A los ojos del presidente, este dato es bueno, ya que él considera que esto significa un avance en el ámbito económico, cuando este avance es nulo por parte del gobierno, ya que ese 0.1% es un simple crecimiento económico hecho por el ámbito privado y por la población en general. Con la gran abundancia de datos mencionados anteriormente, podemos visualizar qué pasa con la economía de México al cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde podemos ver que este no está teniendo un buen manejo del país, donde sus proyectos van a sufrir con esta catástrofe del COVID-19, provocando la contracción cercana al 5%, y lamentablemente el país no va a poder pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, el FMI, ya que México ya ha pedido bastantes préstamos, y si pide uno más, es posible que tenga problemas económicos, porque alcanzaría más del 50% de su Producto Interno Bruto, haciendo más difícil llegar a pagar la deuda y atrasando sus ingresos fijos del país.